Buenos días, hoy vamos a continuar con el contenido del capítulo 17. Particularmente vamos a hablar sobre la transferencia de calor. Vamos a ver dos formas de transferir calor a una muestra, que es lograr un cambio de temperatura o realizar un cambio de fase en la muestra. Vamos a aprender un poco sobre la definición del calor, la diferencia entre el calor y la temperatura. Eso es importante que lo tengamos presente. La temperatura, como la definimos en los temas anteriores, es una medida del estado de una muestra de un material. O sea, es decir, me da la medida de cuánto es el orden o el desorden que hay en las partículas que lo componen, ¿no? ¿Cuál es la velocidad media a la cual se están moviendo? Entonces, por lo tanto, es una variable de estado, o sea, es decir, está asociada a unas condiciones particulares y el calor, por el contrario, se refiere a una transferencia de energía, ¿no? Actualmente esa es la definición que tenemos sobre el calor. En la antigüedad se pensaba que cuando uno calentaba una muestra, lo que hacía era agregarle una especie de fluido y ese fluido cambiaba las propiedades internas de la muestra y como consecuencia su temperatura aumentaba, su volumen, su presión, algunas de las variables asociadas a esa muestra cambiaban. Pero bien, después del experimento de James Joule, que lo conocen mucho por las unidades de energía, él logró hacer una conexión entre la termodinámica antigua, que es precisamente esa que les estoy hablando, que se agregaba un fluido a las sustancias, con la mecánica clásica que me definía a la energía o al trabajo en términos de mover una caja, de levantarla o de hacer mover unas aspas. Entonces eso fue precisamente lo que hizo, ¿no? Construyó un aparato que permitía agitar una muestra de agua y ese trabajo para agitar o para mover esas aspas se podía cuantificar gracias a la mecánica clásica. Podíamos saber cuántos joules de trabajo se necesitaban para moverlo. Y eso permitió observar que había una cantidad de temperatura que cambiaba la muestra. O sea, es decir, si usted es lo suficientemente paciente y está agitando una muestra de agua, puede elevar su temperatura en una pequeña porción, una pequeña porción. De hecho, por eso es que ya nos parece bastante hasta automático, por ejemplo, que cuando ponemos azúcar en una bebida caliente, la tengamos que agitar. Pero nos parece normal, pero también es importante saber por qué lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? En la química nos enseñan que si queremos preparar una solución, necesitamos, para que el proceso de mezcla se dé lo más rápido posible, necesitamos básicamente dos cosas. Uno, calentar la muestra, o sea, es decir, obviamente, entre más caliente está la bebida, pues más fácil es que se disuelva azúcar, ¿no? Y la otra es la agitación, ¿no? La agitación. Entonces, la agitación permite que nosotros tengamos una mezcla uniforme mucho más rápido, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque esto eleva un poco la temperatura y elevar un poco la temperatura hace que, digamos, la rapidez de solución sea se alcance más rápido. Bien, entonces, de nuevo repito, hay una diferencia entre la temperatura y el calor. La temperatura es una medida del estado y el calor está asociado a un proceso, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo una muestra y le agrego energía, entonces voy a tener un estado inicial y un estado final, ¿sí? Entonces van a haber tantos joules de energía asociados a ese proceso. Entonces, la idea de la clase de hoy es que aprendamos cómo cuantificar
ese calor o esa energía asociada a una transformación de la temperatura o incluso del estado de una muestra. Entonces, vamos a empezar hablando primero en primer lugar del calor. Entonces, bien, como les había mencionado, el experimento de Joule permitió que se pudiera hacer una relación entre la energía que conocíamos en la mecánica con la termodinámica, ¿no? Sí. Entonces, hay una unidad que es muy utilizada, que es la caloría. La caloría normalmente la encontramos en las etiquetas de los productos alimenticios y pues era la unidad que se utilizaba para poder definir el calor, ¿no? Entonces, el gran avance de Joule fue precisamente este. O sea, poder medir o poder asociar la caloría con la cantidad de energía asociada para mover las aspas de su experimento, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Pues porque la caloría lo que me define es cuánto es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Okay. Entonces, esos eran valores que ya se habían medido muy bien. Y también entonces existe un equivalente en el sistema inglés, que es el BTU, que pues sería una definición equivalente a esta, nada más que en términos de unidades del sistema inglés. La masa medida en libras y la temperatura medida en grados Fahrenheit. Bien, entonces, con la medida o con esto que se conoce popularmente como el equivalente mecánico del calor, entonces se abre la puerta para hacer una nueva definición del calor. Ese calor es una transferencia de energía que se está dando mediante una fuente de calor. Por ejemplo, en la cocina puede ser la estufa o un fuego a una muestra. Entonces, se empezaron a experimentar sobre este proceso. Y entonces se probó con diferentes muestras, ¿no? Agarramos agua, agarramos aluminio, cobre, y precisamente lo que hacemos es eso, ¿no? Como agregarle calor y ver qué es lo que pasa con la muestra, ¿no? Sí. Entonces, lo que se observa es lo siguiente, ¿no? Si uno hace una gráfica de temperatura versus tiempo, entonces lo que observa es que hay una cantidad constante que es 1 sobre la masa por el cambio de Q con respecto a T. Eso es lo que se ve. Se ve que para todas las muestras esta cantidad se mantiene constante. Y bueno, entonces, si notan, esto tiene unidades de, si el calor lo mido en joules, la masa en kilogramos y el cambio de temperatura lo mido en Kelvin. Entonces, es importante denotar que Q
Q es el calor, ¿no? O la transferencia de calor. Y como dije anteriormente, se mide en joules. Bueno, entonces se define una C minúscula, así se le llama a esa constante, C minúscula, y se le nombró a esa constante como el calor específico. Porque se nota que para diferentes muestras ese valor se mantiene constante. Ese valor es el mismo. Hay un valor para el agua, hay un valor para el hielo, hay un valor para el aluminio, para el cobre, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, se han tabulado esos valores, ¿no? Y los podemos encontrar particularmente en el libro de texto en la tabla 17.2. La vamos a poner aquí en pantalla. No, es la tabla, no, es la tabla 17.3, perdón. Corrijamos aquí. Tabla 17.3. Entonces, la primera columna de esta tabla me muestra los valores de calor específico para diferentes muestras, ¿no? Entonces me dice que tratemos de entender qué significa esos valores. Me dice que para el aluminio es 910 joules por kilogramo por Kelvin de cambio de temperatura. Entonces significa que si usted tiene una muestra de aluminio y usted quiere una muestra de 1 kilogramo de aluminio y usted quiere elevar la temperatura o disminuir la temperatura de la muestra, entonces tiene que agregarle 910 joules de energía para poder provocar ese cambio. Agregarle si quiere aumentar la temperatura y quitarle si quiere disminuir la temperatura. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces podrán ver diferentes valores, ¿no? Por lo menos el que más nos interesa a nosotros es el del agua, el último, el del agua líquida, que es 4190, porque la mayor parte de los experimentos o de los problemas que vamos a tener van a estar asociados con agua, ¿no? Entonces ese valor, téngalo muy presente, 4190 joules. Cuando usted está calentando agua allí en la estufa para hacerse el café de la mañana, pues lo que está haciendo es que cada grado que aumenta, imagine que tiene 1 kilogramo de agua, cada grado de temperatura que está aumentando esa muestra, su estufa le está agregando 4190 joules de energía. Eso es lo que significa el calor específico. Muy bien, entonces, a partir de esa ecuación, si yo despejo, puedo notar entonces que Q, el calor asociado a un cambio de temperatura, está dado como el producto de la masa por el calor específico por el delta T, ¿sí? Omito ponerle un delta Q porque el Q está asociado a un cambio, no está asociado a un proceso, entonces por lo tanto no es necesario ponerle calor. O sea, es decir, la muestra no tiene un calor final y un calor inicial. El calor es lo que se agrega para transformarlo. Entonces, por lo tanto, esta ecuación me sirve para medir el calor asociado a un cambio de temperatura. Ojo, sin cambio de fase. Sin cambio de fase. O sea, sigue siendo la fase en específica, es decir, agua líquida o agua sólida, hielo, o aluminio en forma sólida, etcétera. No cambia la fase, sigue siendo la misma fase. Muy bien, entonces, si notan en esta ecuación, yo puedo obtener dos tipos de signos, signo positivo o negativo, dependiendo del delta T, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si el calor es positivo? El calor es positivo si el delta T es positivo. O sea, quiere decir que hay un aumento en la temperatura.
¿sí? En ese caso se dice que el calor es ganado. Esa es una de las de los adjetivos que se utilizan, ¿no? Un calor ganado, o sea, un calor que el sistema aumentó. Y cuando tengo el signo menos, entonces es el caso contrario. Delta T, o sea, el cambio de temperatura, es negativo. Por lo tanto, quiere decir que la temperatura disminuyó. Disminuyó. Y a ese a veces se le llama un calor perdido, es decir, se le quita calor a la muestra, ¿no? Por ejemplo, cuando está congelando el agua, ¿no? Tiene que quitarle calor a la muestra, ¿no? Y ese es el proceso que hace su refrigerador. Muy bien. Bueno, entonces, pues una ecuación bastante sencilla. Solo hay que tener en cuenta ahí la parte de los delta T, hacerlo correctamente. Recordar que delta T es temperatura final menos inicial. No hay que confundir, a veces se suele poner en esta ecuación, en lugar de temperatura final menos inicial, se suele poner la temperatura más alta menos la más baja, ¿no? Eso es un error, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, ese es el primer calor que es el asociado al cambio de temperatura, ¿no? Sí. Entonces voy a anotar aquí por lo menos el valor de C del agua, porque es el que más vamos a utilizar. C del agua líquida, que es 4190 joules por kilogramo por Kelvin, ¿no? Ahí se puede utilizar bien Kelvin, aquí, o también se puede utilizar Celsius grado, cualquiera de las dos, Celsius grado, porque si notan en la ecuación, ese, esa temperatura está asociada a un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, bien, nosotros recordamos de la primera clase que el delta T medido en Kelvin es numéricamente igual al delta T medido en Celsius grado. Bueno, aquí definimos la calorimetría, que la calorimetría básicamente es eso, ¿no? Medir el calor, ¿no? Pero esto es cuando tenemos una sola muestra, ¿no? Tenemos una sola muestra. O sea, ¿qué pasa si tengo un intercambio de calor entre dos o más muestras? Todos hemos experimentado, tal vez en la cocina, quemarnos, ojalá no de una forma tan drástica, pero quemarnos porque algún utensilio está caliente, ¿no? Tal vez una cuchara que usted deja allí en contacto con una olla o algo así. Entonces, vemos que se da un proceso de intercambio de calor, ¿no? O sea, el utensilio que está caliente le transfiere calor a la cuchara y pues desafortunadamente nosotros sufrimos esa consecuencia, ¿no? Entonces, si tenemos dos o más muestras, entonces ahí es donde se da el proceso que se conoce como la calorimetría. La calorimetría, la calorimetría es un proceso que sirve para poder medir el calor específico. El calor específico. Entonces, ¿cómo mido el calor específico en la práctica? Uso los que se denominan los calorímetros. Los calorímetros, voy a poner uno aquí en pantalla, voy a dejar de compartir pantalla desde la tablet y voy a abrir una, por aquí tengo que tener, pantalla aquí desde la computadora porque este simulador no me lo. Deme un momento que se me traba aquí.
¿Así me están escuchando? Sí. Ok, ahora sí. Eh, Ahí está cargando. Ya ven mi pantalla, ok. Entonces, aquí tenemos en este sitio web, anteriormente hacíamos una práctica virtual con este simulador, ¿no? Pero ya lo abandonamos pues porque hacemos las prácticas con el equipo real de laboratorio. Pero cuando inició la pandemia hacíamos una práctica con esto, ¿no? Y pues básicamente un calorímetro es esto, ¿no? Un vaso aislado, ¿no? Este se ve como que de corcho o algo así. En la parte interna tengo agua, que el agua normalmente está a temperatura ambiente. Tengo un agitador para elevar la reacción de mezcla y tengo un termómetro que me está midiendo pues la temperatura. Eh, Hay que tener cuidado con las constantes. Por ejemplo, en este simulador me dice que el calor específico del agua líquida es de 4180, ¿verdad? Y en el libro de texto nosotros vimos que era 4190. Entonces hay que tener cuidado con eso porque, pues dependiendo de los autores, obviamente que lo que sucede con el calor específico es que en la realidad no es una constante. Realmente hay una variación del calor específico dependiendo de la temperatura. Entonces, este valor de 4180 o 4190 realmente es como un promedio del calor específico entre los rangos de 0 a 100. Y hay, digamos, una considerable variación en esos rangos de temperatura. Más o menos va desde los 4180 a los 4210, 220, por ahí. Entonces, lo que se hace es tomar una media y pues bueno, pues puede encontrar usted diferencias ahí, ¿no? Pero siempre nos vamos a basar en el libro, en el dato que del libro. Bueno, entonces fíjense que tengo agua, son 30 gramos, puedo cambiar esa masa. Tengo a 20 grados la temperatura ambiente el agua, que ya está dentro. Y yo puedo poner una sustancia aquí, una sustancia A, B, C, D, F, ¿no? La idea de la calorimetría es que usted no sepa cuál es esa sustancia o de qué material está hecha esa sustancia, porque la idea es medir el calor específico, ¿no? Entonces puedo ver aquí la masa de que voy a tener de esa muestra y cuánto es la temperatura, ¿no? Entonces vamos a escoger la primera, la A, y vamos a poner que tenga una masa de unos 40 gramos, por ejemplo. Y pues obviamente la temperatura se la voy a poner más alta que la temperatura de la muestra, la vamos a poner en 90. Y entonces, cuando le doy comenzar, pues lo que va a pasar es que la muestra se introduce en el calorímetro, se cierra y se deja que se dé un intercambio de calor entre ellas dos. Y entonces empiezo a registrar una diferencia de temperatura, pues el agua obviamente al introducir un objeto caliente ahí va a empezar a cambiar su temperatura, ¿no? Y ahí eventualmente va a llegar a terminar todo el proceso y mediante esa temperatura, aquí está, ya me da la temperatura final. Entonces esa temperatura final es una temperatura de equilibrio, ¿sí? Quiere decir entonces que el agua que estaba a una menor temperatura ganó calor porque aumentó su temperatura, ¿no? Recuerde que el calor es mc delta T, entonces si hubo un cambio de temperatura, hubo una transferencia de calor. Y la muestra de metal A, esa muestra, pues le cedió calor al agua, ¿no? Entonces disminuyó su temperatura, porque su temperatura inicial era 90 y bajó hasta los 24.86. Entonces, voy a dejar de compartir esto y, y voy a pasarme otra vez a los apuntes. Entonces, ¿en qué consiste la calorimetría? La
Calorimetría consiste en eso, precisamente, la medición del calor específico utilizando un calorímetro, ¿no? Entonces, lo que pasa, o la base de la calorimetría es que la sumatoria de los calores es igual a cero. La sumatoria de los calores es igual a cero. Que sea igual a cero quiere decir que no hay pérdida de calor. Entonces, por eso se utiliza ese vaso aislado, de manera que todo el calor que gana una muestra es el calor que pierde la otra, ¿sí? Entonces, en esta sumatoria que tengo en el lado izquierdo, yo voy a tener tanto calores ganados como calores perdidos, ¿no? Entonces voy a tener una sumatoria realmente de Q ganado y Q perdido. Pero nosotros sabemos que para que eso me dé cero, pues algunos calores tienen que ser positivos y otros negativos, ¿no? Los calores ganados, como ya vimos anteriormente, son calores mayores a cero y los calores perdidos son calores menores a cero. Entonces, por lo tanto, voy a tener calores positivos y negativos y al sumarlos todos ellos me tiene que dar cero, ¿no? O sea, es decir, el vaso o los alrededores no tienen que absorberme energía. Eso es bastante difícil en la práctica porque por más que uno trate de utilizar materiales buenos, aislantes del calor, realmente es difícil minimizar eso. Pero bueno, al menos en la teoría nosotros nos acercamos con esto. Ok, entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente allá en el simulador, entonces voy a ver si coloco otra vez aquí las condiciones. Entonces, habíamos dicho que la muestra A tenía una masa de 40 gramos y que la temperatura inicial de la muestra A era 90 grados y que la masa de el agua era de 30 gramos y la temperatura inicial del agua era de 20. Y encontré que la temperatura final o de equilibrio es de 25, lo voy a poner porque me da 24.86. Muy bien. Entonces, según lo que veo en la ecuación de balance de calor, entonces voy a tener calores ganados y calores perdidos. Entonces, ya habíamos identificado que la muestra de metal A es la que pierde calor y el agua es la que gana calor. Entonces, el primero va a ser un calor asociado al agua, ¿no? Entonces, como ya vimos anteriormente, ese calor se cuantifica como MC delta T. Entonces, el calor ganado va a ser la masa del agua, masa de agua, el calor específico del agua líquida por el delta T. El delta T sería la temperatura final, que son 25 grados, menos 20 grados, que es la temperatura inicial del agua. Más, ahora sigue el calor perdido. El calor sería la masa de la muestra desconocida A por el calor específico de la muestra A por el delta T. La temperatura final son 25 grados Celsius menos la temperatura inicial, que son 90 grados Celsius para esa muestra. Y esto debe ser igual a 0. Ok, entonces, ver, la masa de la muestra la tengo. Bueno, todavía no lo voy a poner así. Entonces yo puedo ver aquí que esto me da igual a 5 Celsius grado, el primer cambio de temperatura, mientras que el otro me da negativo, ¿no? Me da
90 menos 25 son 65, pero negativo. 65 Celsius grado negativo. Y ahí es donde está la diferencia de los signos. Vea, entonces, el primer calor será positivo, porque el delta T es positivo, y el segundo calor es negativo, porque el calor es negativo, ¿verdad? Ya habíamos puesto eso justamente aquí, en la definición de los signos, ¿no? Bueno, entonces, de lo que se trata calorimetría es de que yo despeje para el calor específico de la muestra desconocida, ¿no? Entonces, pero pues este valor ya lo puedo calcular porque sería 40 gramos, y a 0.040 kilogramos por 4.190 joules kilogramo Celsius grado por 5 Celsius grado, más 0.03 kilogramos. Lick, Dígame. creo que se confundió y puso la masa de la muestra A en la masa del agua, porque la del agua es 30 gramos. Ok, sí, tiene razón, tiene razón. Aquí 0.03 y este 0.4. Muchas gracias. Y aquí sería por menos 65 Celsius grado igual a 0. Y entonces aquí despejo para el C de A. Entonces, pues si paso todo el primer término al lado derecho, se me van a cancelar los dos signos menos. Me va a quedar 0.03 kilogramos por 4.190 joules kilogramo Celsius grado por 5 Celsius grado entre 0.04 kilogramos, ya positivo esto, la cancelación de signo. Entonces eso ya me daría el calor específico del material desconocido. Ahí luego lo que uno haría, pues para identificarlo, es tratar de ver si en la tabla 17.3 hay un material que tiene ese calor específico. ¿Cuánto le da? 241.73. 141.73. Estos son joules, kilogramo, Celsius grado. Podría ser la plata. Según la tabla 17.3, el calor específico de la plata son 234. También habría que ver que nosotros pusimos 4.190, ¿verdad? Que es el valor de nuestro libro de texto. Y en el simulador, pues, utilizan, según marca ahí en la pantalla, 4.180. ¿Sí? Bueno, y ya prácticamente hicimos un problema ya en esto, ¿no? Con este ejemplo. Pero les quiero, pues, mostrar cómo se hace la calorimetría. Y estos son problemas clásicos de objetivos mínimos que uno resuelve, ¿no? Entonces, aquí lo hice con algo sencillo, que es cuando solo tengo dos elementos en el intercambio de calor. A veces el calorímetro también absorbe calor, entonces lo que habría que agregar aquí es en esta ecuación, en la de la suma de los calores, habría que agregar un calor ganado extra, que sería el del recipiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un recipiente que está hecho de aluminio, en el problema me tendrían que dar el material del que está hecho el recipiente y la masa que tiene, ¿no? O sea, tengo que saber la masa para poder cuantificar el calor que gana y el material para saber cuál es su calor específico, ¿no? Pero bien, de eso se trata los primeros problemas. Ya básicamente estoy hablando de dos tipos de problemas. Uno en el cual puedo calcular el calor en sí. Estos son muy simples porque se trata solamente de sustituir en esta fórmula. Y luego tengo intercambio de calor sin cambio de fase, ¿no? Intercambio de calor sin cambio de fase. Y pues hay que hacer esto.
Entonces, la ecuación que resulta de esta no es una ecuación única que yo pueda generalizar. Entonces, si me preguntan por una fórmula de calorimetría, la fórmula sería esta, ¿no? Que la sumatoria de los calores es igual a cero. Ya ahí dependerá de cuáles son, de cuál es la incógnita y cuáles son las muestras que están participando, pues así va a ser la ecuación que va a resultar. Bueno, entonces, bueno, escribimos aquí, posiblemente plata. Posiblemente plata. Ahí les queda la página web, la voy a poner aquí en el chat de la llamada para que la tengan ahí a mano y ustedes pues puedan ponerse a experimentar un poco con ese simulador. Creo que hay que tener instalado el Java o algo en el navegador para que lo muestre correctamente. Pero ahí se los dejé en el chat para que lo tengan a mano. Bueno, entonces, el otro tipo de proceso que está asociado al intercambio de calor es el cambio de fase. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar ahora. Cambio de fase. Bueno, hemos aprendido desde la escuela que la materia se puede encontrar en diferentes fases. Actualmente se sabe de 5 fases diferentes para encontrar la materia. Las clásicas, sólido, líquido, gaseoso. Luego, pues se sabe del plasma. Plasma es un estado de materia ionizada como el sol, todo ese material que viene expulsado del sol, el fuego, es un plasma. También hay uno que es un poco más complejo de estudiar, que se llama el condensado de Bose-Einstein, que, pues bueno, actualmente no es un estado que se puede encontrar de forma natural, sino que se ha logrado conseguir en laboratorio bajo condiciones bastante complejas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a estar, para poder conseguir esos otros dos estados, que es el plasma y el condensado de Bose-Einstein, se necesitan condiciones de presión, de temperatura bien extremas, ¿no? O sea, es decir, el Sol, las estrellas están a miles de Kelvin de temperatura, ¿no? Algo que para nosotros es algo inimaginable, ¿no? Porque apenas nosotros a temperatura ambiente estamos a una temperatura de qué sé yo, por muy caluroso que esté el día, ¿no? A unos 300 Kelvin, ¿no? Ya no digamos hablar de 5.700 Kelvin al cual está la superficie del Sol, ¿sí? Entonces, eso genera condiciones bastante extremas y por lo tanto genera que los elementos sufran un proceso de ionización, es decir, que pierdan electrones o ganen electrones en sus cortezas externas. Entonces nosotros vamos a trabajar con condiciones normales de la Tierra y para esas condiciones normales recordamos del ciclo del agua, por ejemplo, que se pasa por esas 3 fases, ¿no? Entonces, el estado más ordenado es el estado sólido. Entonces, en el estado sólido las partículas están ordenadas en arreglos tridimensionales, geométricos bien definidos. Y entonces, pues un sólido no tiene la capacidad de fluir, por ejemplo, adopta una forma en particular que ya tiene, ¿sí? A menos que pues lo moldee, pues puedo cambiar su forma, ¿no? Pero no tiene las características que tiene el líquido, que es fluir, ¿sí? O adoptar la forma de un recipiente, o no tiene la propiedad que tiene el gas. El gas, además de fluir, ocupa todo el espacio de un contenedor. Si en una habitación usted abre un cilindro con gas, entonces este se va a distribuir en todo el espacio, ¿no? Entonces, esas son las características, ¿no? Voy desde lo más ordenado hasta lo más desordenado. Luego tengo el líquido
tengo otra frontera y tengo el gas. Ok, entonces esas fronteras entre esos estados se les conoce como, para el caso de sólido líquido, se le conoce como el punto de fusión. Punto de fusión. Y hay una temperatura asociada a ese punto. O sea, cada material tiene, o cada sustancia tiene una determinada temperatura, que es la temperatura de fusión. Y en el caso de la frontera líquido-gas, a este se le llama el punto de ebullición, o a veces de vaporización. Y hay una temperatura asociada a esa que es la temperatura de vaporización o de ebullición. Bueno, entonces, para cada material yo voy a tener diferentes valores. Por ejemplo, para el agua yo sé que el punto de fusión es 0 y que el punto de ebullición es 100, bajo condiciones normales, es decir, a presión atmosférica. Entonces, yo puedo encontrar una segunda tabla, ya en la siguiente sección, que es la tabla 17.4, donde tengo enlistadas diferentes sustancias y me aparecen esos puntos o esas temperaturas de fusión y ebullición normales. Aparecen en dos escalas de temperaturas, en escalas absolutas, en Kelvin, y en escalas en grados Celsius. Entonces, pues ahí podrás identificar el agua, ¿no? Que es con el que más trabajamos. Con el que más trabajamos, así que hay que acordarse de los valores de las constantes del agua, ¿no? La temperatura de fusión, 0 grados, es decir, esa es la frontera entre sólido y líquido, y la temperatura de ebullición normal, que es a 100, la frontera entre líquido y gaseoso. Y si notan, adicionalmente hay dos columnas, una que dice calor de fusión y otra que dice calor de vaporización. Eso es el calor que usted necesita agregar o quitar a la muestra para cambiarlo de fase. O sea, si usted quiere pasar de una frontera, de un estado al otro, entonces necesita agregar o quitarle esa cantidad de calor. Por ejemplo, si usted quiere fundir el hielo, o sea, derretir el hielo, necesita quitarle 334 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo de hielo. Si usted quiere evaporar el agua líquida, convertirla en vapor de agua, entonces necesita muchísimo más calor. Necesita 2256 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo. Entonces, por eso el proceso de vaporización es un proceso más lento y la fusión normalmente pues es más rápida. Muy rápido se derrite el hielo, pero cuesta mucho más evaporarlo. Bueno, entonces me voy otra vez a los apuntes y como puedo ver, hay dos tipos de calores, ¿no? Está el primer calor, que es el calor de fusión. Ese está involucrado en estos dos procesos, pasar de sólido a líquido o de líquido a sólido. Entonces, si yo quiero pasar de sólido a líquido, necesito quitarle calor a la muestra, extraerle calor. Y si quiero pasar de líquido a sólido, no, al contrario, perdón. Si quiero pasar de líquido a sólido, o sea, congelar el agua, por ejemplo, tengo que agregarle calor. Y si quiero fundirlo, o sea, pasarlo de sólido a líquido, tengo que agregarle calor. Entonces, en el caso del refrigerador, eso es lo que hace, le quita calor a la muestra. Hay un refrigerante que está a una temperatura más baja y pasa lo que vimos aquí en el problema anterior, ¿no? Hay calor ganado, calor perdido. El refrigerante pierde calor, perdón, gana calor porque la muestra está a una mayor temperatura y el hielo pierde calor, ¿no? Entonces por eso termina congelando.
Y en el caso de la ebullición, si quiero pasar de líquido a gas, el proceso de evaporación, entonces tengo que agregarle una cantidad de calor igual al calor latente de vaporización. Y si quiero pasar de gas a líquido, o sea, condensar la muestra, tengo que quitarle esa cantidad de calor. Entonces, asociado a este proceso, voy a tener un calor latente de fusión negativo y aquí positivo, calor latente de fusión, y aquí lo mismo, negativo, calor latente de vaporización, positivo, calor latente de vaporización. O sea, hay que acordarse de estos signos porque en la ecuación de cambio de fase, esos signos usted los tiene que poner de forma manual, no aparecen directamente como el delta T de la ecuación anterior. Muy bien, entonces, ¿cómo cuantifico eso? El calor asociado a un cambio de fase es más menos la masa de la muestra por el calor latente. Entonces, usted tiene que individualmente saber si se trata de un proceso de agregar o quitar calor, o sea, el signo más o menos, y en cuál de las fronteras me encuentro. Entonces, ¿cuál es el de los calores latentes tengo que utilizar? ¿El de fusión o el de vaporización? Entonces, este calor, como lo definimos al anterior, es el calor asociado a un cambio de fase. ¿Y qué pasa cuando hay un cambio de fase? La temperatura es constante. Entonces, mientras yo estoy descongelando el hielo o fundiendo el hielo, la temperatura siempre se va a mantener a 0 grados. Si yo estoy evaporando el agua, la temperatura en todo el proceso, la temperatura se va a mantener constante. Bueno, entonces podría darse el caso en la ecuación anterior o en este proceso anterior que imagine que en lugar de tener agua, bueno, que además de tener el agua, agrego unos cubitos de hielo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bueno, voy a tener aquí más calores en la sumatoria. Por eso es que les digo que no hay una ecuación única, sino que dependiendo de los procesos que se den y cuál sea además el tipo de calor, si ganado o perdido, esa ecuación puede extenderse por varios términos. Entonces podría ser que aparezca un hielo ahí y para cuantificar el calor que se necesita para derretirlo, pues tengo que usar esta ecuación. Ok, entonces vamos a ver otra simulación, pero esta es ya en términos gráficos. Vamos a resetearla. Entonces, en esta simulación, nosotros tenemos en tiempo real un gráfico de temperatura versus tiempo. Me va mostrando cuánto cambia la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Entonces, tengo una muestra de 100 gramos, puedo cambiar esa masa, pero vamos a dejar por ahora ahí. Al par de eso, tengo un gráfico de barras. Si se fijan, me aparece sólido, líquido, gaseoso. Y en este momento está completamente el gráfico en sólido. O sea, es decir, el estado inicial del agua es sólida a 100 grados y si se fija a la derecha la temperatura es de menos 20 grados. Entonces parto de agua en estado sólido a menos 20 grados y lo que voy a hacer es agregarle calor de forma constante. Eso es lo que hace pues la estufa. Usted la enciende y la pone en una determinada valor de la perilla o lo que tenga ahí para regularlo. Entonces lo que hace eso es, usted no cambia la temperatura, eso hay que tener cuidado, ¿verdad? No, usted no cambia la temperatura de la llama o algo así, sino que simplemente lo que está cambiando es la tasa de cuánto calor agrega por unidad de tiempo. Más grande es la llama, pues entonces hay más calor suministrado por unidad de tiempo, ¿no? No quiere decir que la temperatura de la llama es más alta, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Bien, entonces, si yo le doy play a la simulación, me va a ir mostrando todos los procesos, porque la idea de esta simulación es que parto de hielo a menos 20 y quiero terminar en evaporando eso. Entonces, vamos a arrancar y vamos observando en tiempo real ahí esa curva, esa gráfica de color rojo, todo lo que está pasando. Vea cómo van cambiando los gráficos de barra. Ahora actualmente es líquido, ya no es sólido. Por ahora voy por el tercer proceso. Ya en el cuarto proceso empieza a convertirse en gas hasta que eventualmente termina. Vea la lentitud del último proceso. Vea cómo es más lento evaporar el agua que descongelarla, ¿no? ¿Por qué? Pues por los calores latentes. El calor latente de fusión del agua solo son 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo, y el calor latente de vaporización son 2256 por 10 a la 3, muchísimo más. Estamos hablando de casi unas, ¿qué? Unas 4 veces más, 4, 5 veces más. Y ahí sigue, ¿no? Sigue, vea cómo es lento, pero ya queda poco líquido. Pero mire que mientras está cambiando de fase, la temperatura sigue siendo 100, no cambia. Hasta ahí ya la temperatura aumenta. Y ahí se completó todo el proceso. Entonces, ¿cuál fue el estado final de la muestra? Los 100 gramos de agua que antes era sólida terminaron siendo 100 gramos de vapor a 121 grados, ¿no? Identifico varios procesos aquí y lo voy a marcar en la pantalla. El primer proceso es este que está aquí en un cambio de temperatura. Entonces lo que pasó es que en ese primer proceso la temperatura inicial fue menos 20 y terminó con una temperatura final de 0 grados. 0 grados. Entonces, ¿cómo se cuantifica ese primer calor? Lo voy a llamar Q1. Como la masa del agua, que son 100 gramos, el agua sólida, el calor específico del hielo o del agua sólida por el delta T, que es 0 menos 20. Hay que tener cuidado que el calor específico del agua no es el mismo del hielo. El calor específico del agua son 2100 y el del agua líquida son 4190. Son diferentes. Entonces, cuesta más cambiar la temperatura del agua líquida que la del hielo. Entonces, ahí tengo un primer calor. Después tengo un segundo calor, que es este de acá. Si se fijan ahí, la temperatura es constante. ¿Y qué temperatura es? Pues la temperatura de fusión del agua. ¿Sí? ¿Y cómo se mide el calor? Vamos a poner Q2. Pues sería la masa, bueno, hay un signo más aquí, la masa de la misma agua por el calor latente de fusión del agua, ¿no? Ese sería el segundo proceso. Entonces, como es un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante, no cambia. Empieza a cambiar hasta que todo el sólido es líquido. Ahora el siguiente proceso, el tercer proceso. Este es el primer proceso, el segundo proceso. Y el tercer proceso es que la temperatura inicial, pues es 0 grados. La temperatura final es 100, acaba ese proceso a 100 grados. Y el calor se puede cuantificar en Q3 como MC, pero ahora el C del agua por el delta T. El delta T sería 100 menos 0. Entonces, vea, todos los calores son positivos, porque aquí lo que estoy es agregando calor. Todos son positivos. El delta T siempre va a ser positivo. Luego tengo un cuarto proceso, que es el de cambio de fase. Entonces aquí la temperatura se mantiene constante.
como ya dijimos en los cambios de fase, pero ¿cuál es la temperatura? La temperatura de ebullición o la temperatura de vaporización del agua. Y el calor, que es el 4, se mide como la masa del agua por el calor latente de vaporización. Y es positivo, porque se agrega ese calor. Y el último, que sería el número 5 aquí, sería una temperatura inicial de 100 grados, una temperatura final de 121, ahí es donde termina el simulador, y ese Q5 se calcularía como MC del vapor por delta T. Entonces, estos gráficos son bastante comunes porque me permiten a mí saber cuáles son los procesos asociados, ¿no? Y cómo diferencio si son de cambio de temperatura o de cambio de fase por la pendiente que tienen, ¿no? Entonces, aquellos que son horizontales, la pendiente pues es 0, ¿no? Y porque la temperatura no cambia, ¿no? Bueno, entonces mañana vamos a hacer problemas relacionados con calorimetría y cambio de fase, utilizando la ecuación de que la sumatoria de calores es igual a 0. Entonces vamos a tener diferentes muestras, vamos a hacer un bosquejo de un gráfico similar a este, porque eso nos va a permitir saber cuántos son los calores asociados. Y pues así vamos a tener una muestra de diferentes tipos de problemas que nos podemos encontrar aquí. Bueno, entonces esto era lo que les iba a compartir hoy. Hoy era un poco más una introducción conceptual. Ya mañana va a ser una clase un poco más práctica, donde vamos a resolver pues solo problemas, ¿no? Bien, si no tienen alguna pregunta, pues entonces aquí estaríamos cerrando la llamada. Que tengan un feliz día y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Feliz día. Feliz día, Lick. Gracias, Lick.